Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Mónica González Pineda y he sido designada como oficial de cumplimiento para los programas de política y transparencia empresarial y para esta ocasión de las políticas y el cumplimiento del sistema del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, SAGRILAT, que entró a regir para Boston Consulting Group desde el 31 de agosto de 2021 y fue aprobado por la Junta Directiva mediante acta número 14. La idea de esta capacitación es que ustedes tengan conocimientos y que comprendan cuáles son las funciones y responsabilidades de los órganos e individuos que participan en la gestión del SAGRILAT, que entiendan los conceptos, el contexto normativo que rige el SAGRILAT y que comprendan cómo se gestiona y administra el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo en todas sus fases, etapas y elementos desde los diferentes roles. El contexto de lo que vamos a hablar hoy pues nos lo otorga la Superintendencia de Sociedades, que es una entidad administrativa que implementó en el sector real un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que se le dice en las siglas LAFT, y expidió la circular externa 100-0005 de junio de 2014, a través de la cual se presentaron las normas y estándares internacionales, así como los lineamientos para facilitar el sector real la implementación de este sistema. Posteriormente, la circular de 2014 fue compilada en el capítulo 10 de la circular básica jurídica de la entidad, reformada mediante las circulares externas 100-00006 de 2016, la 100-008 de 2017 y la 100-00016 de 2020, que es el compendio de la reglamentación. La última circular nombrada, entre otras modificaciones, cambia el nombre a Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, SAGRILAT. Quienes están obligados a implementar este sistema básicamente son las empresas que, independientemente de su sector, estén sujetas a la vigilancia o al control que ejerce la Superintendencia de Sociedades, que hubieran obtenido ingresos totales o tenido activos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. El lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva son delitos con gran impacto negativo en la economía de los países, por lo que es necesario que las empresas establezcan sistemas que mitiguen ese riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior, The Boston Consulting Group SAS se permite adoptar este sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, SAGRILAT, como un mecanismo de la gestión del riesgo de estos delitos para garantizar que su actividad empresarial no sea utilizada en esta clase de actividades delictivas. El objetivo del SAGRILAT, entonces, es prevenir y reducir la posibilidad de que en BCG pueda ser utilizada como instrumento o medio para el ocultamiento o legalización de bienes producto de conductas delictivas. Entonces, ¿cuáles son las funciones asociadas al lavado de activos, a la financiación del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva? En la Junta Directiva están las funciones de establecer las políticas y procedimientos del SAGRILAT, designar el oficial de cumplimiento y verificar su capacidad y disponibilidad, la de analizar y pronunciarse sobre los informes, establecer criterios para vinculación de contrapartes, ordenar y garantizar los recursos técnicos, logísticos y humanos, constatar el cumplimiento de las obligaciones del oficial de cumplimiento y de representante legal.
Por su parte, el representante legal debe presentar a la Junta Directiva propuestas SAGRILAB, debe evaluar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y el fomento y la producción de armas de destrucción masiva, asignar los recursos determinados por la Junta Directiva, darle apoyo al oficial de cumplimiento, presentar reportes y alertas a la Junta Directiva, documentar las actividades SAGRILAB y verificar que el oficial de cumplimiento cuente con la disponibilidad y capacidad. Asimismo, el oficial de cumplimiento tiene que velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del SAGRILAB, debe presentar informes anuales, promover adopción de correctivos, coordinar programas internos de capacitación como este, evaluar los informes de los órganos de control, verificar los procedimientos de due diligence, hacer y mantener archivos documentales y diseñar la metodología para la realización de la evaluación del riesgo. Las entidades también deben contar con un revisor fiscal y un auditor interno, si es del caso, que son dos órganos paralelos a las funciones del oficial de cumplimiento. ¿Quiénes son los responsables del SAGRILAB? Aunque haya un designado como oficial de cumplimiento, los responsables son todos los empleados y vinculados con Boston Consulting Group y sus partes relacionadas. Sobre el contexto normativo internacional, tenemos las recomendaciones GAFI, que son un conjunto de estándares diseñados para proporcionar un plan integral contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Son emitidas inicialmente en 1990, cuando estaban orientadas al lavado de activos, y han evolucionado para cubrir las amenazas emergentes. Si los miembros no cumplen con las recomendaciones del GAFI, pueden ser sancionados conforme a los procedimientos del GAFIC. Las sanciones pueden incluir una carta explicando la importancia de cumplir, ser incluida en una declaración pública que puede dificultar gravemente sus relaciones internacionales y específicamente financieras, y en última instancia ser suspendido o expulsado como miembro. El objetivo del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir, estas conductas. El contexto normativo local lo da básicamente la superintendencia a través de las circulares que hemos mencionado, adicionando la circular externa del 9 de abril de 2021, que es la más reciente. Los principales cambios del SAGRILAB a nivel sistema, se cambió el nombre de SAGLAB por el de SAGRILAB. Los sujetos obligados, se amplió el espectro de sujetos a través de la valoración por activos o por ingresos de 40.000 salarios mínimos. Eso hizo que muchas empresas que no tenían la obligación de implementar SAGRILAB ahora la tengan, y en donde nos incluimos. Los perfiles y los requisitos del oficial de cumplimiento también son ahora un poco más demandantes, y hay definiciones nuevas también en las circulares recientes, como definiciones de activos virtuales, PEPs, beneficiarios finales, debida diligencia intensificada, FPADM, medidas razonables, régimen de medidas mínimas, factores de riesgo, y se establece un plazo para el cumplimiento. Los sujetos obligados son entonces las empresas vigiladas por las supersociedades que a 31 de diciembre de cada año tengan ingresos totales mayores o iguales a 40.000 salarios mínimos, que para 2023 ya serían 40.000 millones de pesos, activos superiores o iguales a 40.000 salarios mínimos también. Para el sector de agentes inmobiliarios, transacciones superiores a 100 salarios mínimos. Para la comercialización de metales y piedras preciosas, 30.000 salarios mínimos en ingresos, y empresas de servicios jurídicos o servicios contables que tengan ingresos mayores o iguales a 30.000 salarios mínimos.
¿Qué es específicamente el lavado de activos? La norma nos indica que el lavado de activos es un proceso por el cual a los bienes, recursos o activos de procedencia ilícita se les da apariencia de legalidad con el fin de introducirlos en la economía formal a través del sector real o el sector financiero. La UIAF define el lavado de activos como un proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos prácticos, es el proceso de hacer que el dinero sucio parezca limpio, mediante lo cual las organizaciones criminales o delincuentes pueden hacer uso de dichos recursos y en ocasiones hasta obtener ganancias sobre los mismos. El Código Penal en el artículo 323 tiene ya sus verbos rectores y define el lavado de activos como el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades una apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esas o la conducta en prisión de 10 a 30 años y multa de 650 a 50.000 salarios mínimos. Por su parte, la financiación del terrorismo está definida como un proceso por medio del cual se obtienen los bienes, recursos o activos de procedencia ilícita o lícita para realizar actividades terroristas. La UIAF la define como un método para realizar acciones violentas repetitivas utilizando individuos o grupos o actores clandestinos semiestatales por razones ideológicas, religiosas o políticas. La financiación del terrorismo está relacionada con los fondos, bienes o recursos a los que acceden las organizaciones terroristas o los terroristas para poder costear sus actividades. Por su parte, el Código Penal define en el artículo 345 la financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada de esta manera. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas o nacionales extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de 13 a 22 años y multa de 1.300 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La proliferación de armas de destrucción masiva se refieren a actividades como desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores, en particular con fines terroristas. Incluyen las armas explosivas atómicas, las de material radioactivo, las químicas y biológicas letales. ¿Cuáles son las fases del lavado de activos? Inicialmente está la fase de colocación, la fase de estratificación y la fase de integración. Para la fase de estratificación se hacen múltiples operaciones para alejar el dinero de su origen y en la integración se hace una conversión en bienes de apariencia legítima. ¿Cuál es la tipología o las tipologías del lavado de activos? Los delincuentes entran al sistema financiero a través del mercado bursátil, el mercado cambiario y fiducias,
buscan nuevas formas de ingresar el dinero y bienes ilícitos a la economía y usan personas y empresas comerciales y financieras como la bolsa, inmobiliarias, joyerías, casinos, aseguradoras, casas de cambio y cualquier sector. Los factores de riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, en primera medida son los clientes y los proveedores, en segunda medida pueden ser los productos, luego vienen a través de los canales de distribución, por jurisdicciones, los mismos empleados pueden ser un factor de riesgo y los accionistas de las empresas y en nuestro caso del sector real. La metodología para la administración del riesgo del lavado de activos básicamente viene en una identificación en donde las entidades conozcan los factores de riesgo de la entidad, en una medición de esa probabilidad de ocurrencia del riesgo inherente, así como el impacto en caso de materializarse. Posteriormente viene una fase de control donde se implementan políticas y procedimientos para prevenir el riesgo y un monitoreo constante a través de consulta y cruces contra listas restrictivas, un monitoreo y análisis de investigación de operaciones inusuales y reportes frecuentes ante la OIAF. ¿Qué se necesita para realizar esta metodología de administración de riesgo? Se necesita obtener información del negocio, establecer políticas y procedimientos, establecer vulnerabilidad al riesgo por proceso de impacto e identificar las fuentes de riesgo. Es importante tener el conocimiento de las contrapartes, que ese conocimiento sea eficiente, efectivo y oportuno, no solamente con las contrapartes actuales, sino contra las contrapartes potenciales, y que se dé bajo unas condiciones metodológicas como diligenciar el formulario de los soportes, un entrevistador, verificar esa información y aprobar la vinculación de las contrapartes. La información recopilada debe dar cuenta de la identificación de la contraparte, la actividad económica, identificar si ese usuario es una persona políticamente expuesta, unas características de los montos y sus operaciones y el origen de sus recursos. Se debe tener claridad de identificar a las personas con las que se hacen negocios y las personas que fungen como empleados de BCG. Para ello se debe validar la identidad. ¿Quién es? En este caso ningún dato es irrelevante. Se deben utilizar fuentes independientes. Se deben también identificar beneficiarios finales proporcionales al nivel del riesgo, estructura de la propiedad, nombre y número de identificación. Se debe tener el propósito y el carácter de la relación comercial, revisar de manera eficiente el due diligence, incluida la transaccionalidad, y consultar la información disponible es fundamental. Las listas vinculantes permanentemente, las bases de datos públicos y las redes sociales. Se debe revisar si existen coincidencias en listas vinculantes y deben ser reportadas por el oficial de cumplimiento de manera inmediata a la OIAF. También deben tenerse en cuenta otras consideraciones para la realización del due diligence y son las operaciones en efectivo, las ventas masivas, las transacciones con activos virtuales y realizar una debida diligencia intensificada para contrapartes PEP y de alto riesgo. Se debe hacer una consulta ante listas vinculantes y restrictivas para determinar si esas contrapartes aparecen en dichas listas. Listas de referencia como las de la ONU, que es la de la vinculación con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo, la de la OFAC, que son las que muestran los vínculos de terroristas y o traficantes internacionales de narcóticos, y las listas sugeridas por la Superintendencia de Sociedades. También se debe hacer una revisión de fuentes públicas como la de la Registraduría, la Procuraduría, la Policía, la Contraloría, una investigación de medios, del FOSIGA o de la rama judicial. ¿Qué es una persona política
expuesta o expuesta políticamente. Según el decreto 1674-2016, son representantes legales de organizaciones internacionales y personas que gozan de reconocimiento público, respecto de las cuales las entidades vigiladas deben prever requisitos más exigentes de vinculación y monitoreo, por cuanto por las funciones que desempeñan podrían exponer a un grado a la entidad al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. PEP de organizaciones internacionales y el PEP de las extranjeras. El decreto 830 de la Presidencia de la República modificó la definición de personas expuestas políticamente y se incluyen nuevos cargos y se conceden accesos privilegiados a las entidades financieras a los datos de las PEP. ¿De dónde provienen los recursos para el desarrollo de estas actividades? Es una pregunta que debe hacerse toda la organización. Para ello se deben responder estas preguntas: ¿cuál es la actividad económica que desarrolla la contraparte? ¿Con quién o qué sectores se relaciona? ¿De qué vive? ¿Qué actividad financiera tiene, si la tiene? Y si es razonable o no la construcción de su patrimonio. En ningún caso es válido suponer que otro verificó el origen de los recursos por mi empresa. La entidad debe realizar una confirmación y actualización de datos y para ello debe realizar las diligencias necesarias para confirmar y actualizar los datos suministrados en el formulario de vinculación de clientes o terceros con los que tenga relacionamiento. La información que no sea actualizada o una vez suministrada no pueda confirmarse constituye una señal de alerta para la entidad. La confirmación de los datos debe quedar documentada con la fecha, hora y responsable de dicha actividad. ¿Cuáles son las operaciones inusuales y sospechosas? Se debe hacer una identificación y análisis de operaciones inusuales y se deben determinar como aquellas que no guardan relación con la actividad económica, las que se salen de los parámetros adicionales fijados por la entidad, las operaciones respecto de las cuales la entidad no ha encontrado explicación o justificación que considere razonable. Y se debe determinar y reportar operaciones sospechosas a través del informe ROS. Su número, cantidad y características que no se enmarcan dentro de los sistemas de prácticas normales de los negocios, de una industria o de un sector determinado, que no ha podido ser razonablemente justificada y que requiere de razones objetivas para determinar si se reporta o no a la OIAF. Cuando esto pasa, esto se debe hacer a través de un proceso de segmentación, de parametrización de alertas, un análisis de operaciones inusuales y determinación de las operaciones sospechosas para hacer finalmente el reporte ROS a la OIAF, y debe hacerse un reporte a la junta directiva o comité u órgano equivalente dentro del BCG. ¿Cuáles son las mejores prácticas para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo? Personal, es importante no prestar el nombre, no prestar productos financieros para transacciones, preguntar siempre por el origen y destino de los bienes, recursos o activos con los cuales va a hacerse negocios, documentar las transacciones que realice, siempre aplicar mecanismos de conocimiento del cliente, proveedores y empleados, siempre verificar y analizar la información del cliente, capacitar al personal de la entidad en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, difundir a todo el personal las políticas y procedimientos en materia de prevención, monitorear permanentemente las operaciones y siempre incluir controles en los procesos. Apoyarse también en tecnología para determinar clientes, mercados y operaciones riesgosas y capacitar a todos los funcionarios que hagan parte de la cadena. Los desarrollos recientes en biometría y Know Your Customer, sistemas antifraude, son un apoyo que facilita y hace más eficiente la gestión del riesgo del lavado de activos. Como blockchain, big data, inteligencia artificial, son herramientas muy útiles para la identificación de operaciones inusuales y conocimiento del cliente. A nivel interno, BCG en el capítulo 21 del manual tiene la metodología para la asesoría y los canales de atención de denuncias,
y relata que el personal de BCG tendrá el deber de denunciar cualquier preocupación, anomalía o incumplimiento relacionadas con el programa, bien sea que se relacione con sus propios actos o con los de terceros. Y asimismo, BCG, a través del oficial de cumplimiento, atenderá oportunamente las denuncias de terceros sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo y la proliferación de armas masivas de destrucción. BCG brindará asesoría y orientación a la gerencia, al personal, como es este caso, y a socios comerciales sobre el cumplimiento del programa de la parte, inclusive cuando ellos requieran asesoría urgente sobre situaciones difíciles en otras jurisdicciones. BCG dispondrá de una línea de atención de denuncias para comunicación y protección para las personas que no desean violar el programa bajo instrucciones o presión de sus superiores, así como para personas que desean denunciar violaciones del programa y que se presenten como funcionarios de BCG. El correo electrónico al que deben hacer la denuncia es denuncia@bcg.com y el teléfono de contacto para las denuncias es el +57 1 646 1240. Si la denuncia quiere presentarse de manera presencial, se puede hacer en la avenida Calle 82, número 965, edificio Savío, piso 7, en Bogotá. La vigencia de este manual entró en vigencia a partir del 31 de agosto de 2021 y está publicada para su consulta en la página web de BCG. A todos muchas gracias por su atención y vamos a dejar en el caption unas preguntas para acreditar la asistencia a la capacitación y la correcta toma de la información. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.